¿Y si te dijera que estar solo no es una maldición, sino un superpoder? Lo que nadie te cuenta es que la mayoría vive rodeado de gente, y aún así se siente más solo que nunca. Pero, ¿qué hizo Zaratustra? Decidió aislarse del mundo, no por miedo, sino para volverse más fuerte, más libre, más sabio, porque hay un tipo de soledad que no te destruye, te transforma, y hoy vas a descubrir qué sucede cuando aprendes a estar solo, y también cuando te atreves a volver a la sociedad siendo alguien completamente distinto. Hay momentos en la vida en los que el ruido externo se vuelve tan fuerte que ya no logramos escucharnos a nosotros mismos. Eso le pasó a Zaratustra. Después de vivir rodeado de personas, de opiniones, de expectativas ajenas, decidió retirarse del mundo y subir a las montañas. No fue una huida, fue una elección consciente. En ese silencio profundo, comenzó a escuchar algo mucho más importante que el bullicio de la ciudad, su propia voz interior. ¿Te ha pasado que necesitas desconectarte de todo para reconectarte contigo? El retiro de Zaratustra duró 10 años, una década completa, sin el ritmo acelerado de la sociedad, sin las máscaras sociales ni las distracciones cotidianas. Este aislamiento voluntario no fue una prisión, sino un laboratorio del alma. Nietzsche lo describe en Así habló Zaratustra como una etapa donde el espíritu se fortalece, se afila. Es ahí, lejos del juicio de los demás, donde uno puede mirar hacia adentro sin filtros, sin miedo, sin maquillajes. Pero no se trata solo de estar solo, sino de lo que haces con esa soledad. Hay quienes se aíslan y se llenan de resentimiento. Zaratustra, en cambio, usó ese tiempo para elevar su pensamiento, para comprender el mundo desde otro ángulo. No buscaba verdades absolutas, sino claridad. No quería respuestas fáciles, sino preguntas más profundas. En ese sentido, su retiro fue una forma de revolución silenciosa, una transformación invisible. Muchos creen que el crecimiento personal solo se da en medio de la acción, del contacto con otros. Pero hay un poder inmenso en la pausa, en el vacío. Cuando estás solo contigo, sin nadie que te aplauda ni que te critique, descubres quién eres realmente. Es ahí donde nacen las ideas más honestas, donde surgen los verdaderos anhelos. Como cuando te vas de viaje solo y terminas encontrando partes de ti que ni sabías que estaban ahí. Zaratustra eligió retirarse porque entendía algo que muchos ignoran. El alma también necesita espacio. Así como una planta no crece en tierra pisoteada, la mente no florece en ambientes saturados de ruido social. Él no se volvió ermitaño por desprecio a los demás, sino por amor a su propio proceso. Y al hacerlo, preparó el terreno para regresar al mundo con una mirada más profunda, con una sabiduría que no se compra ni se hereda. En esos 10 años de retiro, Zaratustra no solo pensó, se deshizo de sus certezas. Cada día en la montaña era un acto de desaprendizaje, soltar lo aprendido, cuestionar lo sagrado, reírse de lo que antes parecía serio, porque a veces crecer no es sumar, sino soltar, como cuando limpias un cuarto y te das cuenta de que el espacio vacío también tiene valor. La sociedad actual nos dice que estar solo es peligroso, que es señal de debilidad, pero Nietzsche lo plantea al revés. Solo el fuerte se atreve a estar solo. Solo el que no teme enfrentarse a sus demonios internos es capaz de crecer en la soledad. No es casualidad que tantos sabios, artistas y pensadores hayan buscado momentos de aislamiento, porque ahí sin distracciones aparece lo esencial. Y justo cuando esa soledad parece completa, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando vuelves al mundo? ¿Cómo se siente regresar a la sociedad después de haber vivido tan cerca de ti mismo? Porque no basta con irse, también hay que saber volver. Y ese retorno, como veremos más adelante, puede ser aún más desconcertante que el retiro. Después de una década en las montañas, Zaratustra decide regresar. Pero lo que encuentra no es lo que esperaba. A pesar de estar rodeado de personas, se siente más solo que nunca. Es una soledad diferente, una que no nace del silencio, sino del vacío, emocional y espiritual de quienes lo rodean. Lo paradójico es que nunca se sintió tan desconectado como estando entre la multitud.
¿Te ha pasado estar en una sala llena de gente y sentir que no encajas ahí? Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos presenta un retrato brutal de la sociedad moderna a través de una figura que, aunque fue creada hace más de un siglo, parece más vigente que nunca: el último hombre. Este personaje es la representación de la mediocridad, del conformismo absoluto. Es alguien que ya no sueña, que ya no arriesga, que prefiere la comodidad a la grandeza. Vive anestesiado, satisfecho con lo mínimo, huyendo del dolor y también del sentido. Zaratustra regresa con la esperanza de compartir su sabiduría, de despertar a las personas, pero pronto se da cuenta de algo doloroso. La mayoría no quiere despertar. La comodidad del rebaño es más atractiva que la incomodidad de pensar por uno mismo. Y aquí Nietzsche lanza una crítica feroz. La sociedad moderna no es una comunidad de individuos, sino un refugio de mentes adormecidas que huyen de la responsabilidad de ser libres. El problema es que cuando te atreves a cuestionar, cuando decides vivir desde tu propia verdad, te vuelves extraño para los demás. Te miran como si fueras raro, como si algo estuviera mal contigo. Es lo que le pasa a cualquier persona que rompe con lo establecido. ¿Alguna vez has sentido que piensas diferente, que ves la vida desde otro ángulo y que eso te aísla de los demás? Entonces ya sabes lo que sintió Zaratustra al volver. No es que las personas sean malas, es que están atrapadas en una vida que ni siquiera eligieron. Viven siguiendo un guión invisible. Estudia, trabaja, consume, diviértete, repite, pero sin preguntarse nunca si eso realmente les hace felices. Y cuando alguien llega a cuestionar ese sistema, la reacción es rechazo, burla o indiferencia. Porque es más fácil atacar al que cuestiona que cuestionarse a uno mismo. Zaratustra se da cuenta de que la verdadera soledad no está en la montaña, sino en medio del rebaño. Porque es profundamente solitario estar rodeado de gente que no comparte tu visión, tus valores ni tu búsqueda. Lo vemos todo el tiempo. Personas que están en redes sociales llenas de amigos, pero se sienten vacías, desconectadas, perdidas. La soledad moderna ya no es física, es existencial. Y lo más triste es que el último hombre se siente feliz en su mediocridad. Ha renunciado al riesgo, al sufrimiento, al esfuerzo, y con eso también ha renunciado a la grandeza, al amor profundo, a la pasión y a la autenticidad. Nietzsche nos advierte que esta forma de vida es una muerte en vida, un estado de anestesia donde todo es tibio, cómodo y sin sentido. No duele, pero tampoco emociona. Aquí Zaratustra enfrenta un dilema. ¿Cómo compartir lo que ha descubierto si la mayoría no quiere escuchar? ¿Vale la pena hablar cuando el otro solo quiere entretenimiento superficial? Esta tensión interna es la que lo lleva a reflexionar sobre otro tema fundamental que vamos a explorar ahora. Porque no toda soledad es elegida y no toda desconexión es voluntaria. No todas las soledades son iguales, y aquí es donde Nietzsche hace una distinción fundamental. Una cosa es elegir la soledad, y otra, muy diferente, es que la soledad te elija a ti. El aislamiento forzoso es un monstruo disfrazado. No nace de la búsqueda consciente, sino del rechazo, del abandono, del sentirse excluido. Es una experiencia que no fortalece, sino que desgasta. Una soledad que no ilumina, sino que oscurece. Cuando Zaratustra regresa y se encuentra incomprendido, experimenta por momentos este tipo de aislamiento no deseado, porque una cosa es subir a la montaña por voluntad propia y otra es sentirse expulsado de la sociedad. El problema surge cuando el aislamiento no es una elección, sino una condena, y cuando esto pasa, lo que debería ser introspección se convierte en un pozo de angustia, tristeza y muchas veces desesperanza. La mente humana no está diseñada para vivir en desconexión permanente. Cuando la soledad es prolongada y no se gestiona, puede convertirse en un enemigo silencioso. Comienzan a aparecer pensamientos intrusivos, inseguridades, ansiedad, y lo que antes era un refugio mental se convierte en una jaula. Seguro conoces a alguien,
o quizás tú mismo. Lo has vivido, que terminó sintiéndose roto por pasar demasiado tiempo aislado del mundo. Nietzsche nunca romantiza esta forma de soledad. Lo deja claro: aislarse sin propósito, sin dirección, sin un trabajo interno profundo, puede ser tan destructivo como vivir atrapado en la mediocridad del rebaño. Porque estar solo no es garantía de despertar, igual que estar acompañado no es garantía de conexión. El aislamiento forzoso se siente como estar en medio de un desierto sin brújula ni mapa. La diferencia entre la soledad elegida y la impuesta es la misma que hay entre nadar y ahogarse. A simple vista, desde afuera, puede parecer lo mismo, alguien en el agua. Pero uno está ahí por elección, moviéndose con libertad, y el otro está luchando por no hundirse. Esa es la metáfora perfecta para entender por qué la soledad, si no es consciente, puede convertirse en sufrimiento puro. Y lo curioso es que muchas veces, quien se aísla no lo hace porque quiera estar solo, sino porque no encuentra espacios donde ser auténtico. Porque la sociedad empuja a quien piensa diferente hacia los márgenes. Es como si le dijeran: si no encajas, entonces vete. Y ahí empieza un ciclo peligroso donde la persona se retira para protegerse, pero ese retiro empieza a doler más que la herida original. Por eso Nietzsche insiste en que la soledad debe ser una herramienta, no un castigo. Debe tener un sentido, un propósito claro. De lo contrario, se vuelve una especie de autoexilio que carcome el alma poco a poco. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan aislarse para sanar, pero sin guía, sin dirección, terminan más perdidos que antes. Porque la mente, cuando no se ocupa en construir, se dedica a destruir. Y justo cuando parece que no hay salida, surge una pregunta crucial. ¿Existe una forma de evitar que la soledad te destruya? ¿Será que hay algo capaz de equilibrar ese aislamiento? Zaratustra se lo pregunta, y su respuesta lo llevará a descubrir un valor fundamental, uno que puede ser la clave para sobrevivir al vacío. Y eso es justo lo que vamos a explorar a continuación. Después de experimentar la soledad en sus dos formas, la elegida y la impuesta, Zaratustra se da cuenta de algo fundamental. Ningún camino hacia la superación personal está completo sin el encuentro con el otro. Pero ojo, no se trata de rodearse de cualquiera, sino de buscar relaciones auténticas, profundas y significativas. Nietzsche lo deja claro. El verdadero compañerismo no es llenar vacíos, sino compartir plenitudes. En Así habló Zaratustra encontramos una frase que resume perfectamente esto. El amigo debe ser un maestro y un elevador del alma. No es ese amigo que solo busca pasar el rato, ni el que te aplaude todo. Es alguien que te confronta, que te impulsa, que te ayuda a ser mejor. Un espejo honesto que refleja tanto tu luz como tus sombras. Porque el verdadero amigo no es quien te hace sentir cómodo, sino quien te ayuda a crecer. El problema es que vivimos en una época donde las relaciones son desechables. Muchos prefieren rodearse de personas que no los incomoden, que solo les den validación constante. Pero Nietzsche advierte, eso no es amistad, es anestesia emocional. Y cuando la vida se pone difícil, porque se va a poner, esas relaciones se desmoronan como castillos de arena. Lo que queda es el vacío. Zaratustra entiende que la amistad genuina es un antídoto contra la desesperación. Cuando encuentras a alguien con quien puedes compartir tu búsqueda, tus preguntas y tus luchas internas, la carga se vuelve más ligera. No porque el otro la lleve por ti, sino porque caminan juntos. Es como escalar una montaña. El trayecto sigue siendo duro, pero saber que alguien va contigo cambia por completo la experiencia. Y aquí hay algo muy poderoso que muchas veces se olvida. El compañerismo verdadero no se trata solo de apoyo emocional, sino también de desafío mutuo. Un amigo que te ama también te reta, te cuestiona. No te deja quedarte en lo fácil, en lo cómodo, en lo mediocre, porque entiende que lo mejor que puede darte no es consuelo, sino un empujón hacia tu propia grandeza. Nietzsche plantea que la amistad es una forma de amor superior, donde no hay dependencia ni necesidad de poseer al otro.
Es un vínculo entre dos seres que han aprendido a estar bien consigo mismos, y por eso pueden estar bien juntos. Por eso dice, en la amistad hay un algo de respeto, de distancia, que hace posible la verdadera cercanía. Parece contradictorio, pero es exactamente al revés de lo que muchos creen. Sin embargo, este tipo de amistad no se encuentra en cualquier esquina. Requiere primero haber hecho el trabajo interno, porque solo quien ha aprendido a estar bien en su soledad es capaz de elegir compañeros desde la abundancia y no desde la carencia. Y es aquí donde la vida te pone a prueba. Te lanza la pregunta de si tus vínculos actuales son genuinos o solo parches para no sentirte solo. Zaratustra empieza a comprender que el camino no es aislarse del mundo ni perderse en la multitud, sino encontrar esas almas afines con las que se pueda caminar hacia algo más grande. Pero ese descubrimiento también lo lleva a entender otra verdad poderosa y un tanto incómoda. A veces, el crecimiento no viene solo del apoyo, sino también de la rivalidad que existe entre iguales. Y eso es justo lo que viene a continuación. No todo en la vida se construye desde la armonía. Nietzsche nos muestra que muchas veces el verdadero crecimiento nace del choque, del enfrentamiento, de la rivalidad entre pares. Y no hablo de rivalidad tóxica, de envidia o de querer aplastar al otro. Hablo de esa competencia sana que te obliga a salir de tu comodidad, a dar más, a superarte. Así como el fuego pule el acero, la rivalidad pule el espíritu. Zaratustra observa que las personas que más evolucionan no son las que viven rodeadas de aduladores, sino aquellas que se cruzan con mentes que los desafían. Es esa tensión la que provoca expansión. Es como dos espadas que se afilan una a la otra. Sin fricción, no hay filo. Sin alguien que te cuestione, que te rete, que te enfrente intelectualmente, es imposible salir de la mediocridad mental. Ennu, así habló Zaratustra. Nietzsche lo insinúa cuando dice, quien no tiene enemigos tampoco tiene importancia. Y no lo dice desde el ego o la soberbia, sino desde la certeza de que los desafíos externos reflejan las batallas internas que estamos dispuestos a librar. Si todo el mundo te aplaude, probablemente estás haciendo lo mismo que todos, y eso nunca es señal de evolución. El problema es que hoy en día la gente huye del conflicto. Prefieren rodearse de quienes piensan igual, sienten igual y nunca los contradicen. Pero ese ambiente de falso acuerdo es una trampa para la mente, porque si nadie te confronta, si nadie te obliga a defender tus ideas, tus convicciones se debilitan. Es como un músculo que nunca se usa, termina atrofiándose. Nietzsche entendía que los grandes avances, tanto en el pensamiento como en el espíritu, surgen de esa danza entre cooperación y competencia. Un rival digno no es un enemigo, es un maestro disfrazado. Alguien que, desde la oposición, te obliga a refinar tus argumentos, a cuestionar tus certezas, a fortalecer tu visión. Por eso la rivalidad bien entendida no divide, sino que eleva. Zaratustra no teme encontrarse con otros que piensan diferente. Al contrario, los busca, porque sabe que cada conversación difícil, cada debate intenso, cada choque de perspectivas, es una oportunidad para ver algo que él solo no podría ver. Es como si la verdad fuera un diamante con 1000 caras, y cada rival muestra una faceta que uno no había notado antes. Y esto no solo aplica al mundo de las ideas, también pasa en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional. Cuando te rodeas de personas que son mejores que tú en ciertas cosas, o que simplemente piensan distinto, te ves obligado a crecer, a adaptarte, a expandirte, no desde la envidia, sino desde la inspiración que surge al ver lo que es posible. Pero claro, este juego de rivalidades tiene una condición. Solo es enriquecedor si antes has desarrollado la capacidad de estar bien contigo mismo, porque si no, lo que debería ser un impulso se convierte en una herida. Y este descubrimiento lleva a Zaratustra a reflexionar profundamente sobre un punto clave. La soledad no es un destino, sino una etapa necesaria antes de poder enfrentarte y encontrarte con los demás. Y justo ahí es donde nos dirigimos,
Aquí es donde Zaratustra comprende una verdad que muchos olvidan. La soledad no es un lugar donde quedarse para siempre, es una etapa, un puente, un proceso de transformación. No es el fin, es el medio, porque quedarse atrapado en la soledad, pensando que ese es el camino definitivo, puede ser tan limitante como perderse en la multitud. La clave está en entender su propósito y su temporalidad. Nietzsche lo plantea claramente cuando escribe: el que quiera ser creador debe primero ser destructor y quebrar valores. Y eso solo puede hacerse en soledad. Es en ese retiro voluntario donde uno derrumba las falsas creencias, las expectativas sociales, los miedos heredados. Pero quedarse ahí, eternamente reconstruyéndose sin volver al mundo, sería como construir un barco y jamás ponerlo en el agua. La soledad te permite escucharte, te da espacio para observar tus pensamientos sin el ruido de las opiniones ajenas. Es como limpiar un espejo lleno de polvo para, por fin, ver tu propio reflejo sin distorsiones. Pero la vida no ocurre solo en el espejo. Ocurre cuando sales y te encuentras con el otro, con el mundo, con los desafíos reales que ponen a prueba todo lo que descubriste en tu retiro. Por eso Zaratustra no se queda para siempre en la montaña. Él entiende que aislarse es necesario para fortalecer el alma, pero también que es insuficiente si no hay un retorno. Es como el ciclo de la respiración. Inhalas, te llenas de ti mismo, te nutres, pero luego debes exhalar, volver al mundo, compartir lo que eres, lo que has comprendido. No se puede vivir solo inhalando, y aquí es donde muchos se confunden. Creen que la soledad es un refugio eterno, un lugar donde esconderse del dolor, del rechazo o de la mediocridad del mundo. Pero Nietzsche advierte, esa actitud no es de un creador, sino de un fugitivo. La verdadera soledad no es huida, es preparación. Es un laboratorio del alma, no un búnker para escapar de la vida. De hecho, si lo piensas bien, todo en la naturaleza funciona así. La semilla necesita estar enterrada, sola en la oscuridad para germinar. Pero una vez que brota, su destino es salir a la superficie, crecer, dar fruto, ofrecerse al mundo. Zaratustra comprende que él es esa semilla, y su tiempo en soledad ha cumplido su propósito, lo ha fortalecido, lo ha transformado, lo ha preparado, porque quedarse eternamente aislado sería negar la otra mitad del proceso. ¿De qué sirve todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la claridad que surge en la soledad, si no se pone al servicio de la vida, si no se confronta con la realidad? Zaratustra siente esa llamada interna que le dice: ya es momento, vuelve, lleva tu luz al mundo, y con ello inicia una nueva etapa. Sin embargo, este retorno no puede ser un regreso cualquiera. No se trata de volver a integrarse pasivamente, ni de adaptarse a las normas que antes rechazaba. Es un regreso consciente, transformador, desafiante. Y ahí surge la siguiente pregunta: ¿cómo volver al mundo sin perder lo que has ganado en la soledad? Esa es la cuestión que Zaratustra se plantea, y es justo lo que exploraremos ahora. Zaratustra entiende que regresar al mundo no significa rendirse ni traicionar lo que descubrió en su soledad. Al contrario, es un regreso cargado de propósito. Vuelve no como el mismo que se fue, sino como alguien que ha roto sus propias cadenas internas. Su presencia ya no busca encajar, sino transformar. No regresa para ser parte del rebaño, sino para mostrar que es posible vivir de otra manera. Nietzsche lo deja claro en Así habló Zaratustra cuando escribe: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Y ese es precisamente el motivo del retorno. No se trata de acomodarse a la mediocridad del mundo, sino de ser un recordatorio viviente de que cada ser humano puede romper sus propios límites, sus miedos, su dependencia de la aprobación ajena. Pero claro, este regreso no es sencillo, porque cuando alguien cambia, inevitablemente incomoda a quienes no han cambiado. Zaratustra se encuentra con miradas que no entienden, con burlas, con rechazo. Es como si la gente prefiriera que él siguiera siendo el mismo de antes, ese que no cuestionaba nada,
que seguía las reglas sin pensar, porque su sola existencia se vuelve una amenaza para la comodidad de los otros. Y aquí surge una paradoja muy real. El mundo quiere que seas libre, siempre y cuando tu libertad no les recuerde su propia esclavitud. Zaratustra lo sabe, por eso su regreso es firme, pero no arrogante. Sabe que no está ahí para convencer a nadie, ni para imponer su visión. Está ahí para ofrecer un ejemplo vivo de que es posible vivir desde la autenticidad, la autonomía y la grandeza personal. Regresar no es someterse, es integrar. Es traer todo lo aprendido en la soledad y aplicarlo en la vida real. Porque de nada sirve meditar en la montaña si al volver te rindes ante las mismas costumbres vacías, los mismos vicios colectivos y la misma inercia social. El verdadero reto es mantener la claridad del retiro, en medio del caos del mundo. Zaratustra empieza a hablar, a enseñar, a compartir su visión, pero no todo el mundo está listo para escuchar. Algunos lo ven como un loco, otros como un peligro, porque la verdad cuando es incómoda duele. Y aquí Nietzsche nos lanza una de sus verdades más crudas. La mayor parte de la gente prefiere la comodidad de sus cadenas al peso de la libertad. Así de directo. Sin embargo, no todos le dan la espalda. Algunos lo escuchan. Algunos sienten dentro de sí esa chispa que se enciende cuando alguien les recuerda que son más de lo que les han hecho creer. Porque el regreso consciente de Zaratustra no es solo un acto personal, es una invitación para quienes estén listos, para aquellos que también sienten que la vida no puede ser solo conformismo y repetición. Y justo cuando parece que este camino de transformación ya tiene sentido, Zaratustra se da cuenta de que hay un obstáculo mucho más grande que enfrentar. Un enemigo que no está afuera, sino adentro. Porque por más que uno se retire, crezca y regrese, hay algo que sigue ahí, infiltrado, operando desde las sombras. La moral tradicional, esa voz que te dice cómo debes vivir, qué debes desear y a quién debes obedecer, y ese será el próximo desafío. Zaratustra se enfrenta ahora a uno de los enemigos más invisibles y poderosos, la moral tradicional. Esa voz interna que no nació con nosotros, pero que vive dentro de cada uno, susurrando qué está bien y qué está mal. Nietzsche es claro y contundente aquí. La moral judeocristiana, con sus ideales de sumisión, humildad y sacrificio, ha sido la herramienta perfecta para domesticar al ser humano y convertirlo en un ser obediente, débil y temeroso. Dios ha muerto, proclama Nietzsche, y con ello no solo declara la muerte de un Dios religioso, sino la caída de todo un sistema de valores que ha mantenido al hombre encadenado a la mediocridad. Porque esa moral enseña a despreciar la vida, el cuerpo, el deseo y el poder personal. Fomenta la culpa, el castigo y la negación de uno mismo. En lugar de celebrar la existencia, enseña a soportarla. Zaratustra entiende que esa moral ha sido útil, pero para quienes desean controlar. Ha servido para crear sociedades dóciles, pueblos sumisos, personas que se resignan a vivir pequeñas vidas, sin cuestionar, sin desafiar, sin crear. Y aquí es donde Nietzsche lanza su mayor provocación. ¿Y si todo lo que te han enseñado como virtud es precisamente lo que te mantiene débil? Observa cómo la sociedad premia la obediencia y castiga la diferencia. Aplaude al que se adapta, al que se conforma, al que no incomoda. Y mira con desconfianza o incluso con odio a quien se atreve a salirse del molde. Por eso, el que busca ser libre debe primero liberarse de esa moral implantada, arrancarla de raíz, cuestionar cada uno de sus preceptos, por más sagrados que parezcan. Pero no se trata de volverse un rebelde sin causa, ni de destruir por destruir. Zaratustra no propone el caos por el caos. Lo que plantea es reemplazar esa moral de esclavos por una nueva forma de vivir, una moral de creadores, donde el orgullo no sea pecado, sino motor, donde la autonomía no sea un problema, sino un derecho, donde la vida no sea una penitencia, sino una celebración constante. Y es aquí donde Nietzsche introduce la figura del superhombre, ese ser que se atreve a crear sus propios valores, a decidir por sí mismo qué significa el bien
y qué significa el mal en su vida, no porque sea un tirano, sino porque comprende que cada existencia es única, irrepetible, y que someterse a reglas universales es negarse a sí mismo. Es aquí donde Zaratustra se convierte en guía. Sin embargo, este camino no es fácil ni cómodo, porque la moral tradicional no vive solo en las iglesias o en los libros sagrados, vive en tu cabeza, en tus miedos, en tus culpas, en tus inseguridades, y desmontarla es un trabajo constante, diario, que requiere coraje, disciplina y, sobre todo, una profunda honestidad consigo mismo, porque no hay enemigo más astuto que el que habla con tu propia voz. Y justo cuando parece que este es el mayor de los desafíos, Zaratustra se da cuenta de algo aún más inquietante. Incluso cuando uno se libera externamente, hay una cárcel que sigue operando desde dentro. Una prisión invisible, hecha de condicionamientos, de hábitos, de estructuras mentales que la sociedad ha implantado desde la infancia. Y entender eso es el siguiente paso en este viaje. Zaratustra comprende que la batalla más difícil no es contra el mundo exterior, sino contra lo que el mundo ha dejado sembrado dentro de uno mismo. Porque aunque te retires, aunque te aísles, aunque te alejes de la sociedad, su voz sigue sonando en tu mente. Es esa voz que te juzga, que te dice qué debes hacer, cómo debes comportarte y qué debes desear para ser aceptado. Nietzsche lo deja muy claro en Así habló Zaratustra. No basta con romper las cadenas visibles, también hay que romper las invisibles. Esas cadenas que se camuflan como sentido común, como normas, como moral, como esto siempre se ha hecho así. Son estructuras mentales tan arraigadas que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que están controlando tu vida. Y lo peor es que esa huella social interior no solo dicta tus acciones, sino también tus pensamientos, tus emociones y tus deseos. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que quieres es realmente lo que tú quieres o es lo que te enseñaron a desear? Esa es la pregunta que Nietzsche pone sobre la mesa, porque la verdadera libertad comienza cuando cuestionas tus propios deseos. Por eso Zaratustra entiende que el verdadero enemigo no son los otros, sino el eco de los otros dentro de uno mismo. Es esa pequeña voz que aparece cuando te atreves a hacer algo diferente y te susurra: ¿y si te equivocas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si te quedas solo? Esa voz que no es tuya, pero que suena como si lo fuera. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Este proceso de desprogramación no es teórico, es completamente práctico. Significa observarte a diario, preguntarte: ¿esto que estoy haciendo es porque lo deseo o porque temo lo que pensarán los demás? Es rechazar la culpa impuesta, dejar de vivir desde el miedo al qué dirán y empezar a vivir desde la autenticidad, aunque eso te incomode, aunque eso incomode a otros. Nietzsche propone que cada individuo debe convertirse en escultor de su propia alma. Y para eso, primero, hay que quitar todo el barro que la sociedad ha puesto encima. No es fácil, claro que no, porque muchas veces te darás cuenta de que has vivido años, décadas incluso, siguiendo un guión que nunca escribiste tú. Y romper ese guión duele. Pero también libera Zaratustra, enseña que ese trabajo interno no es un evento, sino un proceso. Es como limpiar un espejo que lleva años empañado. Poco a poco empiezas a verte, a reconocerte, a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y en ese descubrimiento aparece algo maravilloso, la posibilidad real de vivir desde tu propia verdad, Y justo cuando crees que la soledad era el precio a pagar por esa libertad interna, Zaratustra descubre algo sorprendente. La verdadera soledad no es un castigo, sino un regalo, porque solo cuando te vacías de lo que no eres, puedes llenarte de lo que realmente importa. Y es ahí donde aparece la conclusión vital de este camino, una revelación que, créeme, puede cambiarte la vida. Después de todo este viaje, Zaratustra comprende algo que muchas personas tardan toda una vida, o varias, en descubrir. La soledad no es ni un castigo, ni una maldición, ni un error.
Es una etapa inevitable y profundamente necesaria para cualquier ser humano que desea encontrarse consigo mismo. No se trata de estar solo por estar, sino de aprender a estar contigo, sin máscaras, sin ruidos, sin distracciones. Y claro, la soledad cansa. No te voy a mentir. Hay momentos en los que pesa, en los que parece insoportable, en los que uno se pregunta si no habría sido más fácil simplemente adaptarse, callar, encajar y vivir como vive la mayoría. Pero es en ese cansancio donde ocurre la alquimia interior. Ahí es donde el alma se purifica, se fortalece y renace con una claridad que nunca antes había tenido. Nietzsche nos muestra que el verdadero propósito de la soledad no es aislarse del mundo, sino prepararse para regresar a él de una manera completamente diferente. No como un esclavo de la moral ajena, ni como un prisionero de los deseos impuestos, sino como un ser autónomo, consciente y libre. Alguien que ya no busca pertenecer, sino compartir su propia plenitud. Zaratustra entiende que no vino al mundo para adaptarse a él, sino para transformarlo desde adentro, empezando por sí mismo. Porque una persona que se conoce, que se ha enfrentado a sus sombras, que ha desafiado sus propias cadenas internas, es una persona que irradia algo diferente, y ese algo inspira, contagia, incomoda y sobre todo despierta a otros. Por eso, la verdadera comunidad no es la que se basa en la conformidad, ni en la sumisión, ni en la aprobación ciega. La verdadera comunidad surge cuando individuos completos, conscientes de sí mismos, se encuentran, y en lugar de exigirse, se ofrecen. En lugar de manipularse, se acompañan. En lugar de competir, se potencian. Eso es amor auténtico. Zaratustra lo dice con claridad en el libro. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues son ellos los que pasan al otro lado. Esto significa que solo aquellos dispuestos a morir simbólicamente, a dejar atrás sus viejas versiones, pueden renacer como seres auténticos. La soledad es ese ocaso necesario para que nazca el verdadero ser. Y cuando uno regresa del exilio interior, ya no busca llenar vacíos con cosas, personas o distracciones, porque ha descubierto que la única plenitud real es la que nace desde adentro. Y desde ahí entonces puede construir vínculos genuinos, relaciones donde no hay dependencia ni manipulación, sino apoyo mutuo, crecimiento y libertad compartida. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que el viaje de Zaratustra no es solo suyo, es también el tuyo, el mío, el de cualquiera que alguna vez se haya sentido desconectado, perdido, agotado o vacío. Porque al final, la gran pregunta no es si la soledad vale la pena, sino qué tan dispuesto estás tú a cruzar ese puente hacia una vida más auténtica. Y ahora dime, ¿alguna vez te has sentido más solo rodeado de gente que cuando estás contigo mismo? ¿Crees que la soledad es un castigo o una oportunidad para descubrir quién eres de verdad? Me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. ¿Te identificas con el camino de Zaratustra? ¿O tal vez te da miedo enfrentarte a tu propio silencio? Déjame tu opinión aquí abajo, que te estaré leyendo. Y si este video te hizo pensar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos aprendiendo juntos a romper cadenas y a construir una vida más libre, auténtica y poderosa.